Hola a todos. Cuando Miguel García me contó el proyecto que tenía para hacerle un homenaje al esfuerzo de la gente de Sogamoso, para contar la linda historia de cómo nació un escenario deportivo, pero también la triste historia de cómo se va a acabar, se me vino a la memoria lo que todos en el medio, todos los que hemos trabajado en radio y en televisión, hemos sabido del Estadio Olímpico del Sol. La mente inmediatamente uno la traslada a un día de los años 60, 66, 67 aproximadamente, de acuerdo a lo que nos contaba don Alberto Piedreita Pacheco en su programa La Barra de las 12, cuando le dan cambio y dicen ahí la inauguración de un escenario deportivo en Sogamoso, y dicen, no, escenario deportivo no, estamos en el Estadio Olímpico del Sol, con su voz sonora, con esa voz llena, con esa voz amable, con esa voz que invitaba a delirar cuando se trataba de algún relato deportivo, como por ejemplo la inauguración de este estadio. Muchos dirán, las cosas se deshacen como se hacen. Bueno, sí, a veces el progreso es cruel, pero lo único que no van a poder olvidar las gentes de Sogamoso es cómo se construyó el estadio. Y lo digo con algo de nostalgia, lo digo con muchísimo pesar, porque esa es la línea que lamentablemente hemos perdido con el paso del tiempo. En aquella época, cuentan los relatos, y ustedes lo van a disfrutar ahora de todo este recuento, que los ciudadanos de Sogamoso, necesitados de un escenario deportivo, convirtieron un potrero en un extraordinario estadio en el que yo tuve la fortuna de ir a transmitir partidos de fútbol de la Liga Profesional de Colombia, y que de su bolsillo sacaban y ponían. Hecho distinto a lo que ocurre hoy. Hoy ponen del presupuesto nacional y sacan para el bolsillo. Es totalmente lo contrario. Entonces, por eso hay nostalgia. Porque esto fue hecho a pulso, fue hecho a sudor, y los ciudadanos de Sogamoso sacaban de su propio pecunio, iban, compraban adobes, pero no solo se quedaban en la emoción de poder contribuir comprando un adobe, sino que iban y colaboraban para pegar ladrillo con ladrillo e ir levantando ese escenario deportivo en el que se han escrito tantas gestas para el deporte boyacense. Solo le puedo pedir a quienes toman las decisiones hoy en día de que ahí en ese escenario, pase lo que pase, tumben lo que tumben, si no hay la intención de reconstruirlo y mantenerlo como imagen histórica, como patrimonio histórico de Sogamoso, por lo menos que pongan una placa y que digan acá, en este escenario deportivo está mezclado el sudor y el esfuerzo de la gente que con su propio presupuesto, sus propias ganas, sus propios deseos, construyeron el Estadio Olímpico de Sogamoso, el Olímpico del Sol. Solo eso, por favor, solo eso. El que no se olviden, porque las juventudes, los hoy ejecutivos que tienen a su cargo la administración pública, tienen que tener permanentemente ese espejo que les dice, mire, uno puede hacer obras sin necesidad de gastar más allá de lo que política, judicial y honestamente se tiene que gastar. Y que ese maldito vicio que tenemos hoy de llegar a meterle la mano al presupuesto no siga ocurriendo, porque nos sigue desangrando no solo el presupuesto del deporte, el presupuesto de la educación, el presupuesto de la salud. Que se guarde en un lugarcito y digan, mire, esto fue hecho a pulso, esto se hizo con ganas, esto se hizo con la intención de hacer útil un escenario deportivo para el crecimiento y desarrollo personal de nuestros niños y nuestros jóvenes, y no para el lucro de unos muy pocos. Los invito a que vivan este gran documental, porque nos deja
muchas enseñanzas que tenemos que valorar. Gracias, Miguel, por darme la oportunidad de dirigirme a la gente de Sogamoso. A finales de los años 50 en Sogamoso, una tierra milenaria que no tiene fecha de fundación hispánica, se marcaron hitos importantes de los rasgos característicos de los sogamoseños, enmarcados en la franqueza, la jactancia, los dicharacheros y la solidaridad, haciéndolo un ser humanitario cortés y generoso. Fue allí donde surgió una de las peculiaridades ya desaparecidas de esta Tierra del Sol, el civismo, que marcó un arraigo de grandes líderes que por el sentimiento de pertenencia y amor por la tierra del sumo sacerdote Sogamuxi realizaran obras hechas con el aporte de quienes habitan este valle. Y por eso, quizás la muestra del espíritu entrañable de progreso se reflejó en la obra de un escenario que ante la indolente mirada de dirigentes políticos hoy tiene sus días contados. Hablamos del Estadio Olímpico del Sol, un templo del deporte en Sogamoso que con los sueños de esos líderes que trabajaran incansable y desinteresadamente lograron ser protagonistas de las noticias nacionales, pues el fruto de esos sueños gestó la construcción de una obra titánica, no por su tamaño o porque allí se dieran los encuentros futbolísticos más importantes, no solo de Boyacá, sino de Colombia entera. Basta con recordar que acá desfilaron grandes clubes del fútbol colombiano, como América de Cali, Medellín, Millonarios, Santa Fe, Tolima, Pereira y otros que terminaron convirtiendo a los sogamoseños como la mejor afición del fútbol boyacense y quienes vieron el nacimiento del primer equipo de fútbol de Boyacá, el Club Deportivo Unión Boyacá. Bienvenidos a este documental que pretende recuperar la memoria histórica del deporte, de cómo se gestó esta magna obra cívica hecha por los sogamoseños, el Estadio Olímpico del Sol, la muestra más grande del civismo sogamoseño. Por los años 50 y 60 del siglo pasado, la ciudad pedía a gritos la construcción de un estadio. Se pensó hacer el estadio en donde hoy está ICE Andes, y por ahí llaman el Olímpico. Por mucho tiempo se jugaba fútbol ahí. Se compró eso para construir el estadio, pero luego los directivos del fútbol y de la Junta Municipal de Deportes que existía entonces, pues se dieron cuenta que el terreno no era lo suficientemente grande para poder construir allí el estadio. Y se inició en grande el movimiento por construcción del estadio. Hubo muchas marchas de ladrillo, pero esas marchas de ladrillo no eran para que aplicarse al estadio, era una cuestión nominal, porque el estadio no se construía con ladrillos. Esa primera etapa del estadio fue la que se inauguró en 1967, el 20 de julio. Corrían los años 50 en Sogamoso, y con la llegada de Acerías Paz del Río, el auge por el deporte crecía en este municipio pujante de Boyacá. Los planes de los fines de semana de las familias sogamoseñas era asistir a los encuentros futbolísticos que se daban en potreros, pues no habían canchas de fútbol ni escenarios deportivos donde jugar. Por ello, y ante el incremento de la afición futbolística, varios líderes sogamoseños empezarían a gestar el proyecto cívico más importante de toda la historia de Sogamoso, la construcción del estadio. Líderes como Monseñor Adolfo Corredor, Octavio Peña, José Ballesteros Hernández, Amelia Telles de Valderrama, el periodista César Rodríguez Granados, Gladys Neira, el licenciado Jaime Vargas Izquierdo y Octavio Álvarez Murillo evocan cómo fueron esos inicios de la muestra más grande de amor y civismo por esta tierra, donde Dios concedió el honor a hombres y mujeres de ser sogamoseños. Por esta obra tan cívica que creo que no vuelva a suceder en otra parte. Eso lo hicimos por allá en el año 53. Con 10 amigos más iniciamos la construcción del estadio. Este esfuerzo del civismo sogamoseño empezó hacia el año 1960 con un lema de combate que se originó en Radio Sogamoso gracias a la habilidad de Joseto Medina, de Cocó Medina, que eran los dueños de la emisora, y permitieron que ese lema Sogamoso necesita estadio se apoderara de la conciencia de la ciudadanía sogamoseña. Esto se prolongó por varios años
y la Junta Municipal de Deportes que manejaba el señor Pedro Abella Vargas adoptó ese lema como parte de la identificación de su papelería y de todos los comités. Esto llevó a que las organizaciones cívicas, la Cámara de Comercio, las empresas de la región fueran tomando conciencia de la importancia de la campaña. En la primera reunión que se hizo el 18 de abril del 63, mi primera proposición fue solicitarle a la Junta Municipal de Deportes de Sogamoso, que ya estaba constituida por acuerdo municipal del 62, que de paso me había reconocido como dirigente deportivo según el diploma que está a mi espalda. Entonces le solicité que se construyera un estadio, porque estábamos cansos de jugar en potreros por una parte, por otra. Nosotros entrenábamos ahí en ese potrero, pero yo demarqué yo sola la cancha, compré la arena para demarcarla, compré los palitos para los arcos, yo los compraba y al otro día ya no amanecían, se los llevaban. Se construyó por un movimiento cívico en que la mayoría de la ciudadanía de Sogamoso participó. Se llamó la Marcha de Ladrillo. Cada persona llevaba un ladrillo en la mano. Y entonces se hizo un partido de fútbol con los del Sena, unos chinos del Sena, y un grupo que se hizo que era del barrio Magdalena, muchachos jugadores, inclusive estuvo el Carmelo de jugador ahí. Bueno, esa era una cancha en piedras. Ahí en tradicional, aquí hagamos la cancha. Ahí jugó el profesor Alonso Pedraza con el equipo de nosotros, bueno, toda esa gente. Y se hizo ahí, y de ahí nosotros les dimos a los ganadores y a los perdedores, con Inés Grosso, las hijas del paisa Restrepo, Zulma y Selvia, que fue las que nombré madrinas para que nos acompañaran para ir al partido. Y entonces fuimos y llevamos a cabo un ramo, era de gradiolos. En esa época se usaban los gradiolos. Se llevó y entonces les entregamos y ahí empezó la furrusca. Nos vinimos del Sena por todo la 11, y nos vinimos en taxi, que era del señor González, que viene en Magdalena, pidiendo por las ventanas que estadio para Sogamoso. Por eso nos decían, están locas. Estaba yo comenzando a construir la parroquia del Rosario. Yo la hice y entonces me llamaron de la Junta. Era un comité muy grande del estadio para algunas reuniones que hacíamos ahí en la plaza principal. Pronto la iniciativa de la construcción de un estadio en Sogamoso empezó a crecer en el voz a voz, en cada rincón de los hogares sogamoseños, por lo que fue necesario conformar un comité que se encargara de los asuntos relacionados con las actividades propias de la recaudación de fondos para que este sueño de tener un escenario digno para las prácticas del fútbol y el atletismo fuese una realidad. Y entonces surgió lo que la historia daría a conocer como el Comité Pro Estadio, conformado por Jorge Santana, Monseñor Adolfo Corredor, Octavio Peña, Alberto Durán Medina, José Ballesteros Hernández, Roberto Franco Izaza, Pedro Abella, Octavio Álvarez Murillo, Lucio Luna, César Rodríguez Granados, Óscar Valderrama, José Navas, Ernesto Cortés, Adolfo Álvarez, Pedro Moreno Pedraza, José Sarquis Hurtado y Emilio Durán Medina, la gran mayoría ya fallecidos y que antes de su partida contaron las vivencias de esa gran gestión. Pedro Abella, Octavio Peña, Octavio Álvarez, Lucio Luna Rodríguez, José Sarquis Hurtado, Jaime Lázaro Ortiz, bueno, seguramente doña Amelia de Valderrama, seguramente me escapan muchísimos porque fue mucha la gente que se vinculó a esta obra. Personas de un gran civismo, dirigentes deportivos y cívicos que siempre buscaron, desde el ejercicio de su propia profesión,
y en sus ratos libres servir a la Ciudad del Sol. El señor Pedro Moreno Pedraza y yo hicimos una lista de esas personas cívicas, y esa lista fue posteriormente a convertirse en el Comité Pro Estadio de Sogamoso. Para no alargarnos, voy a darle lectura a quienes integraban ese comité: Pedro Moreno Pedraza, César Rodríguez Granados, Pedro Abella Vargas, Óscar Valderrama Vargas, Roberto Franco Izaza, Jorge Santana Costa, Octavio Álvarez Murillo, Octavio Peña Sosa, José Navas Colmenares, Alberto Durán Medina, Ernesto Cortés, José Sarquis Hurtado, Lucio Luna Rodríguez, Adolfo Álvarez Obeso, José Ballesteros Hernández, Adolfo Corredor Puerto y Jaime Lázaro Ortiz. Miembros honorarios: Radio Sogamoso, La Voz del Oriente, y el doctor Secundino Mejía, gerente de Cementos Boyacá. De las personas que estuvieron en la organización y la fundación del estadio está el doctor Alberto Durán Medina, el padre corredor Octavio Peña, Jorge Santana, el profesor de Educación Física del Sudamusi, Chuchas. El Comité Pro Estadio se reunieron 20 personas, conformada por el doctor Alberto Durán Medina como presidente, Jorge Santana, el arquitecto Emilio Durán Medina, Octavio Peña Sosa, por Caracol estaba César Rodríguez, y por RCN este señor, bueno, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, y por la división Sogamosa de fútbol, todos los integrantes, que éramos 7 personas. Empezamos nosotros con el compadre Octavio ya a reunirnos. Después de eso nos reuníamos en la Plazuela del Cristo, en la tienda de Barbarita. Empezamos a reunirnos ahí con mi compadre Octavio, el teniente Martínez, este abogado Perdomo. Y entró Perdomo, entró Martínez, José Navas entró él entró, José Navas, y mi papá, Felineira, y Alonso Luengas. Con las ganas y el empuje que tenían no solo los miembros del Comité Pro Estadio, sino los sogamoseños mismos, se empezó la búsqueda del terreno donde quedaría el primer escenario deportivo de Sogamoso, entre los años de 1958 y 1964. Fue allí donde se le compraron unos terrenos a Virgilio Ruiz, en el barrio La Sierra, donde hoy queda la institución educativa INSEANDES, todo por la cercanía de una de las canchas más utilizadas por los jugadores de fútbol de la época, la que quedaba cerca de las antiguas instalaciones del Batallón Tarqui. Sin embargo, las condiciones del lote no daban para la construcción del tan anhelado templo del deporte, por lo que fue necesario buscar un nuevo terreno. Entonces se dio la adquisición de un lote de 10 fanegadas al norte del municipio, que pertenecían a la familia Díaz Díaz. Entonces se pensó hacer el estadio en donde hoy está INSEANDES, y por ahí llaman el Olímpico. Por mucho tiempo se jugaba fútbol ahí. Aceptando la Junta Municipal de Deportes y el Comité Pro Estadio, ya se hizo una visita al lote donde hoy es el Colegio Seandes, que de paso la Junta Municipal de Deportes lo compró en 1963,
ese predio es de la Junta Municipal de Deportes de Sogamoso. Que yo sepa, hasta este momento no sé, tengo la escritura donde figura exactamente que es a nombre de la Junta Municipal de Deportes de Sogamoso. En vista de que ese predio no nos daba el ancho para dejar parqueadero, escasitamente cabía la cancha de fútbol, entonces con el arquitecto Emilio Durán Medina hicimos de que se comprara las 10 fanegadas de lo que cuesta hoy el estadio en el norte de la ciudad. Y a mí me delegaron para comprar el terreno de 10 fanegadas donde hoy existe dicho estadio. Ellos delegaron en mi persona para comprar y hacer la escritura. Se la compré a Plutarco Díaz. Y debemos partir y recordar a Martica Mendoza Rodríguez, la niña sogamoseña que prestó su nombre como reina del deporte para lograr esos primeros dineros con que se compraron los primeros terrenos de lo que sería la semilla para conseguir el estadio de Sogamoso. El lote se compró, el primer lote, ese fue una ¿qué? Sucesión. El lote era aquí en la cuarta, con ¿esa qué es? ¿Dónde queda hoy el donde queda la escuela hoy, que hoy se llama la escuela Tarque, ahí en ese, porque era que el terreno no alcanzaba para el estadio. Entonces se le estuvo diciendo a don Luis Barrera para ver si nos vendía y no quiso, que él no vendía esa tierra. Entonces a raíz de eso empezamos y se vendió ahí y se compró donde es el estadio. Solo hasta 1962 se cristalizó la compra de un lote en el sitio de la Sierra, aledaño a las instalaciones militares del batallón Tarqui. Ese se llamó rimbombantemente el Estadio Olímpico de Sogamoso. De ahí se compró en Villa Blanca, en los actuales terrenos que ocupa el estadio, se compró este terreno a la familia Díaz Díaz. Mucho se ha dicho sobre la magna obra cívica del Estadio Olímpico del Sol. Sin embargo, el hecho más importante se produjo en 1964, cuando se dio la muestra más grande por parte de los sogamoseños de esa identidad por este terruño que por décadas ha caracterizado al sogamoseño y que en ese momento marcaría la historia. Hablamos de la Marcha del Ladrillo, un evento donde no hubo edades, ni distinciones sociales ni políticas, y donde pese a la descripción del escritor y polígrafo sogamoseño, don Temístocles Abella Mendoza, de cómo era un oriundo de este valle, altivo, recio, orgulloso, con tinte egoísta y poco proclive a las empresas solidarias y al espíritu de asociación, ese año, y gracias a la solidaridad de cada habitante de esta maravillosa tierra, se logró gestar el acto más puro de amor por Sogamoso, y romper con esa descripción, pues no solo se consiguieron los ladrillos del inicio de la construcción del tan anhelado escenario deportivo, sino que además se obtuvo la solidaridad de otros departamentos que también contribuyeron con la culminación de este sueño. Las marchas de ladrillo eran más que todo como simbólicas, porque pues con ladrillito no se iba a hacer un estadio, pero era despertar en el civismo, y la gente se iba desde aquí llevando 1 o 2 ladrillos en la mano. Era el aporte ciudadano. De la marcha del ladrillo para la construcción del estadio, hicimos bazares y más actividades con este fin. Hubo los colegios y escuelas, marcharon los niños con su ladrillito para la colaboración y se dejaron en el estadio para empezar la construcción. Yo fui uno de los que contribuyó a la hechura del Estadio Olímpico del Sol en la marcha del ladrillo. En 1964, en vista del furor de que la gente aceptó exactamente la campaña pro estadio, hicimos la primera marcha que salió desde el Molino Sogamuxi hasta el estadio, hasta las 10 fanegadas que consta ese predio,
la gente, todos llevando, prácticamente todos llevaron 1 o 2 ladrillos. Aparte hizo la colaboración de Estruco de Cementos Boyacá, que de paso estaba de gerente el doctor Secundino Mejía, quien nos colaboró con toda la maquinaria necesaria para la construcción, el descapote del terreno y construcción de las primeras 5 gradas que se hicieron en el estadio. Y la construcción que se llevó a cabo fue de la manera más cívica, porque en ese entonces el doctor Secundino Mejía era el gerente de Cementos Boyacá y él nos colaboró con maquinaria, con materiales, y el estadio salió costando en ese entonces 3 millones de pesos. La marcha de ladrillo fue, eso fue el que nos prestó los carros, fue Luis Otálora. Se compraron 2.000 ladrillos. Entonces, un carro había en el estadio y otro carro en la Plaza Bolívar, aquí en la Plaza de la Plaza La Villa. Entonces, aquí vendíamos el ladrillo y allá el otro carro lo recibía y se traía y se hacían los cambios. Y todo eso sí, Sogamoso, yo creo que no quedó un ser en Sogamoso que no llevara un ladrillo. El estadio se construyó por un movimiento cívico en que la mayoría de la ciudadanía de Sogamoso participó. Se llamó la Marcha de Ladrillo. Cada persona llevaba un ladrillo en la mano. La Marcha de Ladrillo se originó en La Voz del Oriente de Caracol. Y Caracol, la cadena radial, tomó como suya la campaña, y la Marcha de Ladrillo se convirtió en una bandera nacional, y eso hizo que muchos sogamoseños acudieran desde diferentes sitios que estaban en el país a colaborar económicamente o con materiales. Sin embargo, el alcalde de Cali, no fue un gobernador, sino el alcalde de Cali, envió a un señor desde la Sultana del Valle con un paquete de ladrillos para que se pusieran a la entrada de la puerta olímpica del estadio. La historia es en el 64, la primera marcha, en la esquina de la calle 16 con la carrera 11 exactamente, Pedro Abella, gran cívico, gran colaborador, él tenía un Hudson, me parece, un carro Hudson, y le abrió las puertas, y ahí le botaban la plata, lo que querían, y un niño le entregó una alcancía, pero desafortunadamente pues no se tomó el nombre. Sí, venían marcados desde Cali, y es más, les doy un dato, el que los trajo se llamaba Edilberto Cuevas Sánchez. Tras casi una década y con un auge impresionante, no solo por la construcción del Estadio Olímpico del Sol, nombre que le diera el famoso narrador y comentarista deportivo Alberto Piedrahíta Pacheco, finalmente llegó el día de su inauguración. Con una sola gradería se llevó a cabo el 20 de julio de 1967 un partido entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira, válido por una de las fechas del torneo del fútbol profesional colombiano. Ese día las familias sogamoseñas disfrutaron de un escenario que fue una realidad gracias a la labor de líderes sogamoseños que se pusieron la camiseta y con la ayuda de todos los habitantes de este hermoso terruño lograron hacer no solo un escenario deportivo, sino además despertar el amor por la tierra del sumo sacerdote Sugamuxi. El día de la inauguración, o sea, el 20 de julio de 1967, que se trajo a 2 equipos profesionales para que cumplieran una fecha del campeonato profesional colombiano, el Deportes Tolima y el Deportivo Pereira. Vino un narrador que estaba de moda desde hacía muchos años, Alberto Piedrahíta Pacheco. Él vino a narrar para RCN el partido profesional. En esos días había una especie de discusión muy cordial
de cómo se llamaría el estadio ese día de la inauguración. Y llegó el día de la inauguración y no tenía nombre, era el Estadio de Sogamoso. Y en la transmisión, Alberto Piedradita Pacheco, el padrino, dijo que estaba transmitiendo desde el Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso. Y así quedó bautizado. El 20 de julio de 1967 se inauguró el estadio. Ese día hubo un partido entre el Tolima y el Pereira. Hubo bastante gente. Una vez que tuvimos un enfrentamiento contra el equipo de Santa Fe Amateur de Bogotá. ¿En dónde? En el estadio, en la inauguración del estadio. En la inauguración del estadio. ¿Qué recuerda de ese partido de la inauguración? No, que hubo gran asistencia de público. Gracias a esos encuentros futbolísticos en lotes, donde se creaban canchas para la práctica del fútbol y la posterior construcción del Estadio Olímpico del Sol, muchos fueron los clubes que se crearon para que niños y jóvenes de Sogamoso fueran formados con principios y valores, pero sin duda alguna, la creación de la División Sogamoseña de Fútbol en 1963 quedarán para la memoria nombres como el Turín, el Unión Sogamoso, que a la postre se convertiría en el Unión Boyacá, primer equipo de fútbol profesional de nuestro departamento y que hizo parte de la gala de clubes deportivos del fútbol sogamoseño de la época. El Comité de Fútbol fue fundada el 18 de abril de 1963. Después fue afiliada a la Liga de Fútbol de Boyacá. Se conformó un equipo que se llamó Unión Boyacá. Porque eso fue otra de mis oportunidades que tuve de enseñarle a los muchachos. Yo tuve la escuela de fútbol Deportes Turín, que de paso se puso el nombre porque el Deportes Turín de Italia se accidentó, no sé si en el 48-49, el único que quedó vivo fue el arquero que no viajó. Y ahí jugamos, integramos al Unión Magdalena, de aquí del barrio Magdalena, y después fuimos para otro equipo, fue superior, y llegamos al Taller San Martín, trabajamos en el Taller San Martín, formamos el equipo Taller San Martín que quedó campeón. Fue cuando llegó la era del Unión Boyacá, que el Unión Boyacá tenía que tener personería jurídica, tenía que tener jugadores casi profesionales para formar el campeonato de ascenso. En el Magdalena nos prestaron esa cancha, Joaquín Abella, y entonces ahí sí arreglamos y todo, y teníamos un partido. Entonces ya entraron hasta los hombres viejos, porque se hizo la dinastía, después ya empezó a hacerse la dinastía 20, era la dinastía 24, era el grupo 33, la dinastía 24, que eso era de Rodillones, que era Octavio Peña, todos esos viejos. Hoy el Estadio Olímpico del Sol, ante el descuido y la indolencia de muchos mandatarios que nunca entendieron el valor histórico de la obra cívica más importante de los sogamoseños, llevaron a la ruina esta magna obra y ahora deberá ser demolida, y da cuenta cómo la política, o más bien la politiquería, acabó con ese liderazgo cívico, y que hoy, 54 años después, al igual que muchos de esos líderes que hoy ya no están y que seguramente junto al estadio pasarán al olvido, el clamor de ellos, quienes impulsaron esta gran obra, hiciera eco en quienes debían regir los destinos, no solo del estadio, sino de Sogamoso, llevó a la desaparición de este sueño cívico de Sogamoso. ¿Te da mucha tristeza? Me da mucha tristeza. Ver cómo está. No hay nada de civismo, se acabó, se murió el civismo en Sogamoso. Porque uno todo eso lo hacía por amor al deporte, por amor a la juventud. Bueno, nosotros los pioneros, y que nunca nos han reconocido. Por ahí aquel día llamaron a mi compadre Octavio, y eso pegó a mucho, ¿no?
que les falta mucho salir a buscar pueblo, trabajar con la gente, ser más humanos con los muchachos. Para finalizar esta intervención mía, gracias a la generosidad de ustedes, para referirme al Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso, hoy, con Dagoberto Caicedo Hernández, un gran futbolista que tuvo Sogamoso, vemos con tristeza el deterioro absoluto en que se encuentran las instalaciones del Estadio de Sogamoso. Yo creo que el Estadio de Sogamoso merece mejor suerte. Yo creo que las autoridades municipales podrían rendir un homenaje, no de placas y copas, ni medallas, ni trofeos, a los integrantes del Comité Pro Estadio y a la ciudadanía de Sogamoso, que a la hora de la verdad fue la que hizo este estadio.